Bienvenidos a Sculinary, la escuela de referencia para el sector de la hostelería, con el mayor catálogo de cursos online en castellano. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Lanzamos cursos nuevos todas las semanas. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector, cocineros, empresarios, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería, que te ayudarán a impulsar tu negocio. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Victoria Turiarrain, socia fundadora de Culinary Studio, una gestora de servicios profesionales para el sector de la restauración, especialista en dirección y gestión integral de proyectos y auditorías en restauración. Hola Victoria, buenos días, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestro café. Hola Lorena, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros, yo encantada de estar aquí. Pues mira, siempre nuestra primera pregunta es si te gusta el café, si eres cafetera y cómo te gusta tomártelo. Pues sí, la verdad es que me encanta, intento controlar su consumo porque a veces me paso un poco, pero sí, me gusta tomarlo solo, sin nada. Solo, Sí. sin azúcar, sin leche, sin nada, muy bien. Sin nada. Sí. Hay cada vez más adeptos a este tipo de café. Tendría que hacer un estudio y ya llevamos muchos episodios grabados de ver cómo se toma la gente el café, ¿no? Pero sí que hay un poquito de todo. Bueno, pues esto es nuestra anécdota, porque nuestro podcast se llama Un café con Sculinary, entonces nos gusta saber este rasgo cafetero de nuestros invitados. Pero antes de empezar, sí que me gustaría que te presentaras. Bueno, yo te he dicho que eras socia fundadora de Culinary Studio. Me gustaría que te presentaras a nivel un poco también personal, de dónde eres, o de dónde vienes y luego ya entramos más en harina de que nos cuentes más a nivel profesional y qué es Culinary Studio. Vale, pues fenomenal. Bueno, pues a ver, sí, tal como has dicho, tengo una empresa que se llama Culinario Studio y bueno, nosotros lo que hacemos es dedicarnos un poco a la parte más aburrida, más gris de lo que son los proyectos de restauración, a toda la parte de finanzas y administración. Yo vengo del mundo de la economía. Cuando salí a carrera estuve trabajando pues, en grandes bancos de Madrid, de España, luego estuve en banca de inversión y bueno, a mí al final lo que me gustaba mucho era comer y me llamaba mucho la atención esto de, bueno, pues los restaurantes, ¿no? Pero realmente yo sabía que no quería dedicarme como el mundo de la cocina a ser cocinera, por así decirlo. Me gusta mucho el mundo de la empresa, de la economía, me apasiona. Y bueno, sí que vi que había esa oportunidad, ¿no? de intentar ofrecer una gestión un poco más profesionalizada de lo que es la administración y la gestión de los restaurantes, que no dejan de ser un negocio, ¿no? Que, bueno, sí que hay ese problema que mucha gente, bueno, pues a veces los trata como un hobby o, bueno, que gente que tiene mucha ilusión, pues un cocinero que abre un restaurante, pero realmente no tiene esa cosa detrás de una gestión profesional. Entonces, sí, porque la formación que reciben al final es mínimo. Es decir, yo he estudiado esto yo estudié primero empresariales y luego estudié cocina y es verdad que, claro, yo ya tenía esa base, pero claro. lo que te dan en una formación profesional es muy poquito, son pinceladas para que tengas conceptos, ¿no? Claro. Pero, oye, me interesa saber cómo te das cuenta de esta oportunidad. O sea, ¿por qué dices, en este sector falta esto? Bueno, a ver, realmente era bastante obvio, ¿no? Mucha gente pues ya se te acerca a preguntar, incluso, bueno, ya no solo, bueno, cocineros y gente del sector, sino, bueno, saben que tú tienes una experiencia empresarial. Yo, además, después de trabajar en banca de inversión, estuve unos años viviendo en Angola, que tuve una empresa de internacionalización. Entonces, bueno, pues sí que veía mucho tema de empresas. Y realmente la gente se acercaba, ¿no? a pedirte consejo de cosas que tú pues piensas que son bastante básicas, pero que realmente te das cuenta de que la gente no tiene esa mínima formación. Entonces, bueno, pues ahí es cuando detectas que hay una oportunidad. Y yo además es que bueno, me encanta comer, es mi vida los restaurantes y bueno, vi que se unían esas dos cosas y es cuando decidí dedicarme al sector. O sea, que te venían a preguntar gente del sector, vaya.
Claro, sí, sí, o sea, Qué bueno, qué bueno. amigos, gente Sí, que sí, que no creas necesita que ese a los restaurantes que asesoramiento. ibas a Mm. comer, jolín. Y cuéntanos entonces, Culinario Estudio, ¿qué servicios tiene? Porque es como muy integral, ¿no? Lo que hablábamos antes es como muy integral, pero Sí, cuéntanos un poco cuáles son los servicios que más demandan, si se puede pues, entrar en cualquier etapa del proyecto o ujú. cómo funciona. Pues sí, mira, a ver, te cuento, Lorena. Nosotros ofrecemos todo tipo de servicios, ¿vale? Todo lo que puede llegar a necesitar un restaurador profesional para montar su negocio. Entonces tenemos dos tipos de clientes. Tenemos aquellos clientes que ya tienen el restaurante montado y que puede ser pues que no vaya bien por varias razones, o puede ser que vaya bien o que no sepan cómo van, que es que ese caso lo tenemos, lo tenemos Claro. bastante desgraciadamente, porque Mm, nunca se han parado a hacer una cuenta de resultados, nunca se han parado a analizar su rentabilidad, sus ratios, cuánto estoy gastando en materia prima, qué me supondría pues contratar una persona más o echar a una. Entonces eso se da bastante, ¿no? Entonces nos piden ese asesoramiento. Luego hay mm, restaurantes pues que igual sí que tienen hechos esos números y precisamente van muy bien y, por ejemplo, quieren expandirse. Y entonces quieren expandirse, no saben muy bien cómo hacerlo, entonces nosotros les ayudamos pues tanto lo que sería la manualización de procesos para franquiciar o interna o externamente, en buscar el local, en hacerles el business plan, etcétera, ¿no? Eso por una parte. Y luego tenemos los clientes que no tienen el restaurante y quieren montarlo. Entonces ahí les ofrecemos varios servicios, que puede ser pues, una gestión integral del proyecto, que va desde la búsqueda del local, la creación del concepto, el branding, la marca, la obra, el interiorismo, la contratación de personal, absolutamente todo. ujú, De ujú, hecho, hasta la búsqueda de financiación, si lo ujú. necesitan, ¿no? Hacer ese business plan, hablar con los bancos. Eso es todo lo que ofrecemos. ¿Qué pasa? Que normalmente el cliente suele venir ya con alguno de esos pilares, ¿no? O ya tiene el local, o ya tiene el concepto, o igual tiene el dinero, pero no tiene el local, pero, ¿sabes? Entonces nos adaptamos un poco a lo que ellos nos pidan. Evidentemente, dentro de Culinario Estudio, bueno, somos varios profesionales. Dependiendo de lo que necesite el proyecto, pues es como un equipo líquido, ¿no? Nos metemos Ujú, uno u otro. Pues trabajamos ujú, con interioristas, con agencias de branding especializadas, además en el sector de la restauración. Trabajamos con arquitectos técnicos, bueno, con proveedores especializados pues, de cocina, de materia prima, etcétera. Entonces nos adaptamos 100% a lo que quiere el cliente y a lo que necesite, básicamente. ujú. Claro, pero vamos a hablar de los dos tipos Uh-huh, de proyectos, pero para una persona, o sea, para las personas que tienen ya un negocio montado, por uh-huh, ejemplo, uh-huh. o sea, me sorprende, ¿no? Que dices, nunca se han parado a echar cuentas y tal, y dices, madre mía, o sea, La que, mayoría, o sea, te que- que- diría que la que es la mayoría. mayoría encima, Sí, y que a lo mejor te planteas cualquier otro negocio, ¿no? Aunque sea una tienda o un negocio de internet, y parece sí, como que no es inviable, ¿no? Dices, pero ¿cómo vamos a hacer esto sin? totalmente. Entonces, ¿por qué en este sector? O sea, ¿es una falta de formación o hay algo más? Lo que decías Eh, antes, ¿no? Que vengo con la ilusión, es mi hobby y mm, tal, y no me paro a pensar en que, pero estamos en el siglo XXI, o sea, ¿no? Parece como que todo totalmente. el mundo tiene que saber esto. Sí, a ver, hay dos tipos bueno, de clientes que son aquellos que no hacen esas cuentas, ¿no? Uno de ellos es, bueno, pues el cliente de toda la vida, que ha tenido pues un bar, un restaurante toda su vida, que ha ido pues tirando más o menos. eh, y claro, a ver, antes no había la competencia que había ahora, ni las regulaciones, ni Claro. las reglas, ni, bueno, ni muchas cosas que hay ahora, ¿no? Entonces, el panorama ha cambiado muchísimo y hay mucho restaurador que se ha dado cuenta que lo que hacía antes, ir tirando un poco para adelante, veía dinero en la cuenta del banco, pues que de repente que eso ya no le vale, ¿no? Además, Ujú, ahora se están enfrentando pues precisamente a un montón de gente nueva que se ha metido en el sector, de grupos con gente joven que tienen profesionalizada la gestión al 100% y están compitiendo con esa gente, ¿no? Entonces, ujú, ya no te puedes permitir hacer las cosas como antes e ir tirando, ¿no? Eso ya no vale. Ahí es cuando se dan cuenta y es cuando normalmente nos llaman. Eso por un lado. Y luego, efectivamente, lo que tú decías, pues ese cliente que tiene mucha ilusión
que tiene muchas ganas de montar un restaurante y que, bueno, desgraciadamente, o sea, mucha gente se piensa que por ir a restaurantes, pues crees como saber cómo funciona un restaurante, ¿no? No se dan cuenta de que es un negocio, o sea, es un negocio donde tú tienes que analizar pues, tus ingresos, tus gastos, tus ventas, ver la rentabilidad que tienes a final de mes y hacer un control sobre eso, porque es que si no es totalmente inviable. Entonces, mucha gente se cree que con esa ilusión, ¿no? va un poco a solventar esa falta de formación financiera, cuando no es así. No es así y desgraciadamente hay veces que se dan cuenta muy tarde, ¿no? Claro, es lo que te iba a decir, porque ¿cuál es el freno? O sea, ¿qué les frena para iniciar un proyecto de este tipo? El A lo mejor freno, no sé si es no saber, si es porque no saben que existe este tipo de empresas como la tuya que les pueden ayudar, si es que la inversión les puede parecer demasiado alta. es sobre todo porque piensa que no lo necesitan. Ese es el problema. O sea, yo me he encontrado con, bueno, pues, con muchas entrevistas iniciales que haces, ¿no? Hay gente que te contacta, amigos de amigos y demás. Y hemos sentado con cocineros pues, que tenían muy claro pues la carta, los proveedores que iban a llamar y toda la gente que iba a ir a su restaurante. Pero claro, te paras, te sientas con ellos y nada, con un papel en blanco y un boli, te dices, bueno, sí, pero ¿y este precio que tienes? Y esto sería pues más o menos tu gasto de materia prima, esto es el alquiler que estás pagando, que a veces no se dan cuenta, pero están pagando verdaderas barbaridades, ¿no? Y ya con 3, 4 datos, pero también quieren un personal a abrir todos los días y te sientas con ellos y ya te digo, esto es en 5 minutos, es un cálculo muy sencillo, ¿no? Y le dices, mira, con lo que me estás diciendo no es rentable. O sea, tienes un proyecto en tu cabeza que realmente bajado a papel no tiene sentido, ¿no? No es viable. Pero mucha gente no se da cuenta porque, de nuevo, o sea, no tienen esa formación para saber ni siquiera lo que es una cuenta de resultados, que mira qué sencillo, porque al final es pues los ingresos menos los costes, no Menos tiene más gastos, sí. misterio. Claro, no tiene más misterio, pero ni siquiera se han parado a hacer eso, ¿no? A mí hay una cosa que me llama la atención, que este tipo de clientes, pues que sobre todo suelen ser cocineros jóvenes, ¿no? Que tienen esa ilusión de montar su restaurante, que, bueno, pues hablan con otros cocineros que también tienen sus negocios y digo, ¿cómo no hablan de ese tema financiero, ¿no? Porque lo hablan, pues son los clientes que tienen, sus proveedores, que los comparten muchas veces, pero ¿cómo no le preguntas a tu amigo, oye, ¿qué rentabilidad tienes? ¿Y cuánto tienes que vender para ser rentable? ¿Cuánto te estás gastando en personal? Que al final, o sea, es otra forma de aprender. Quiero decirte que también puedes preguntar, ¿no? ¿Es un poco tabú a lo mejor? O sea, ¿o por qué? Yo ¿No creo que preguntas? sí, totalmente. De hecho, hay como una falsa imagen como que generalizada, como que los restaurantes se forran, ¿no? A mí me hace Exacto. mucha gracia, que es que me lo dice muchísima gente, muchos clientes que me dicen, no, claro, es que ya tengo, pues imagínate un sábado, ¿no? Los sábados, pues por la noche, obviamente, pues la mayoría de los restaurantes suelen estar llenos. Tengo muchos clientes que vienen y me dicen, bueno, es que tienes que estar forrado, te estarás forrando, ¿no? Porque ven el restaurante un sábado por la noche lleno. Y digo, mira, pues vente un martes a mediodía y me Claro, cuentas a ver qué tal. Hay una claro. concepción muy errónea en torno al negocio de restauración. Hacer un restaurante rentable es muy complicado. Yo se lo digo mucho a los clientes que vienen, porque de la misma forma que tengo, bueno, pues cocineros con toda su ilusión, que a veces pues soy un poco como la mala y la verdad es que a veces pues se la quito de golpe, pero bueno, porque pienso que tienen que ser muy conscientes de dónde se están metiendo, ¿no? O sea, la mayoría de restaurantes cierran antes de los 4 años, ¿no? No Antes de sobreviven los 4 cuatro años. años. Es una barbaridad. Entonces, ¿Y tanto ese cuánto cliente pueden? que tiene mucha ilusión, como por ejemplo el cliente que viene para que sea solo una inversión, ¿no? Que por ejemplo, pues estos 2 últimos años se ha visto un montón de inversores venezolanos que vienen a España y dicen, bueno, pues quiero montar un negocio y lo primero que piensan es, venga, pues un restaurante, ¿no? Y yo me he sentado, pero con muchos de ese tipo de clientes y me siento con ellos y digo, bueno, puede ir muy bien, pero desgraciadamente yo os voy a decir que es que lo más probable es que no consigáis esa rentabilidad que queréis. Es bastante improbable. No es nada fácil, vamos, tener un restaurante que sea rentable y como inversor,
obtener la rentabilidad que ellos esperan, ¿no? Claro, y a lo mejor la rentabilidad tan rápido, ¿no? Porque cuánto puede tardar en ser rentable de media, ¿eh? O sea, porque, claro, no es lo mismo además una persona, por lo que dices tú, sale de la escuela de cocina, monta el proyecto, le ayuda en su familia y sus amigos, un poco a fondo perdido, trabaja ahí, pero claro, es que Claro. un socio inversor, o sea, una persona que viene solamente con el dinero para montar esto, quiere evidentemente una rentabilidad, entiendo, bastante rápida, ¿no? Claro, Y eso es lo complicado. Entonces, claro. ¿cuánto se puede, de media, evidentemente cada proyecto es un mundo y todo, pero así, como no sé si se manejan estas cifras en el sector de, igual que me has dicho, ¿no? La mayoría cierran antes de los 4 años. ¿Cuánto puedo tardar en obtener rentabilidad? A ver, nosotros no solemos recomendar embarcarse en proyectos cuya inversión no se recupere antes de los 3 años, ¿vale? Uh-huh. Es un sector en el que existe mucha incertidumbre y nosotros pensamos que es mejor casi empezar con un proyecto más pequeño, una inversión un poquito más baja, ir escalando e ir probando y testeando el mercado, que hacer una inversión muy alta. Obviamente esto depende muchísimo del perfil del inversor, ¿no? O sea, si te viene un gran grupo que lo que quiere es pues montar una cadena de restaurantes de 10, 15 Claro. locales, pues obviamente van a soportar un periodo más largo de recuperación de inversión y una inversión más grande. Pero bueno, para un proyecto, digamos, pequeño, mediano, ¿no? De ese perfil un poco autónomo, pues no recomendamos eso, que haciendo los números no tardar más de 3 años. Claro, y al final también parece que esto en negocios de Internet está como más instaurado, ¿no? El mínimo producto viable en el que tú lanzas y luego pues a eso lo vas mejorando, ¿no? Y yo creo que has dicho algo interesante que es esto, ¿no? El intentar hacer una inversión más pequeña, ya ir a Sí. ser rentable antes de los 3 años y si hace una inversión a lo mejor importante en tu concepto, porque eso no va a cambiar, es tu identidad, es lo que hablábamos el otro día con Susana, ¿no? Haz tu identidad fuerte y luego ya, pues comprarás mejor vajilla, comprarás mejores sillas, harás ¿no? Un diseño, pero por lo Sí, menos testa el producto, ¿no? Antes. totalmente, Y no sé totalmente. si eso es también un error que a veces cometen, ¿no? El querer la casa por la ventana, el restaurante más precioso del mundo y luego, claro, hay que llenarlo. A ver, yo en eso con Susana, a la cual quiero y admiro mucho y con la cual he trabajado y hemos hecho proyectos estupendos, la verdad, que es una estupenda profesional. Ahí yo, en eso de ser muy, muy, muy fuerte y definir de todo tu concepto, estoy de acuerdo, sí y no, porque también me pasa muchas veces que la gente viene con una idea en la cabeza y quieren eso sí o sí. Y cuando aterrizas y abres la persiana, perdón, el primer día, pues a veces te das cuenta que tienes que modificar muchas cosas de tu concepto. O sea, lo que tú quieres que quiera la gente puede que no sea lo que quiera la gente. Entonces, Bueno, claro, eso igual, descontado. Hay que también testar antes de abrir la persiana. claro, no, pero realmente el testeo verdadero se da cuando abres la Bueno, persiana. también O es verdad, sea, sí. eso es así. O sea, por mucho no hay un estudio de mercado. Yo, sinceramente, no soy muy fan de esos estudios de mercado porque, de nuevo, Sí, porque el hemos papel lo soporta todo. ¿Te gustaría esto? Sí. efectivamente. O sea, Pero ¿pedirías por esto? Sí. la realidad es tu cierre de caja, ¿no? Al final del día. Sí. Eso es lo que te está diciendo lo que quieren los clientes. Entonces, también se dan muchos casos en que gente que se empeña y se empeña en seguir por una línea cuando estás viendo que no es rentable, que no es lo que te están pidiendo tus clientes. Entonces, me da igual que la ilusión de tu vida sea tener las croquetas de tu abuela. Me da igual si los clientes te están pidiendo, pues no sé, una hamburguesa de no sé qué. Digo, oye, sí, no, tienes que verlo como algo no tan romántico, ¿no? O sea, si al final tus clientes en esas croquetas están pidiendo una hamburguesa, si lo que quieres es tener un negocio, pon la hamburguesa. Claro. No hay nada como escuchar al cliente. Realmente, si lo que quieres es ganar dinero, que vamos a ver, si montas un restaurante, al final lo que quieres es ganar dinero, o sea, eso es así, que sea un negocio. Y solo lo vas a conseguir si le das al cliente lo que quiere. Entonces, ya hay mucha gente de verdad que se empeña en unos conceptos que a veces te das cuenta pues que no se adaptan pues igual a la zona o la ciudad, al país, ¿no? Que tienes que adaptarte 100%. El cliente manda, como en el resto de sectores, básicamente.
Exacto. Y, no, y nosotros hemos hablado mucho en esto, en estos episodios que hemos grabado del podcast, el hacer entender que al final, y lo has dicho tú varias veces, que esto es un negocio también y es lo que Sí, no termina de calar a veces, ¿no? Nosotros sí. cuando lanzamos Culinaria hace año y medio, precisamente quisimos hacer cursos de gestión para aquellos y muy introductorios, evidentemente, o sea, Ujú. además son online, pero bueno, tienes para poder hacer dudas, tutorías y para poder plantear dudas si tienes sobre los cursos y tal, pero bueno, son muy introductorios y aún así evidentemente, hombre, no son los cursos más top ventas, evidentemente, y eso es entendible porque la cocina tira más, pero no interesan, pero no le dan la importancia que le dan a todo, pues eso, a la cocina, a aprender a Sí, hacer pan, a aprender a hacer tal. Y es totalmente. tremendo todavía, que no, dando la facilidad, porque dices, no lo has aprendido nunca, ¿no? Veíamos antes, el cliente que no tiene el bar de toda la vida o el restaurante de toda la vida y no se ha formado en su día. Bueno, pues hay facilidades, nosotros y más gente, ¿no? Para formarse y vosotros. Entonces, a mí me cuesta todavía entender el por qué, ¿no? Yo creo que es a lo mejor también A estamos ver, en la dinámica metidos, ¿no? Y, yo lo puedo llegar a entender. mm, Gente que lleva, pues imagínate, 20, 30 años en el negocio de hostelería y lo que le gusta y saben hacer es estar detrás de la barra atendiendo a los clientes y vendiendo, te va a decir que no quiere ver un Excel ni en pintura. Y yo lo entiendo perfectamente también. O ya. sea, su coste de oportunidad de ponerse a aprender el Excel. Hay algunos que es que ni tienen ordenador, de verdad, Lorena. Entonces, Claro, sí, no, totalmente. Pero una cosa es que no quieras tú hacer el Excel, pero alguien tiene que hacer el Excel. O sea, el Excel tiene que claro. estar. No, claro, claro. Pero eso es de nuevo, o sea, eso es ahora, ¿no? Es verdad que Claro. antes, pues oye, es que puedes hacer un cuadrante de horarios, lo hacían en una servilleta. ¿Y cuántos Ya. dinero has ganado este mes? Pues no sé, el que hay en la caja. O sea, es que claro, ya las Mm, cosas no son así, ¿no? Incluso ya a mm, nivel de gestión, pues, de relación con proveedores, relación de facturación, con Hacienda, con la gestoría. O sea, ya hay unos protocolos, unas reglas, unas normas que como no las sigas, bueno, te la puedes cargar, claro, o sea, te claro. pueden cerrar Mm, el negocio, que mucha gente no lo hace, pero por desconocimiento, ¿no? O sea, el tema de las mm, facturas, los impuestos, declaraciones, etcétera, mmm, es complicado, ¿eh? De verdad, yo me dedico a esto y a mm, día de hoy, vamos, todo el tema de regulaciones, de los impuestos, de secciones, de ayudas, de no sé qué, es difícil. O sea, yo trabajo con una gestoría especializada en este mm. sector, que es quien me da ese apoyo un poco fiscal, ¿no? Y legal. Pues imagínate una persona que lleva detrás de la barra 30 años, cómo gestiona eso, es muy complicado, es muy complicado. Sí. Entonces, sí que entiendo que ellos mismos no lo quieran hacer, ¿no? Y que, bueno, Claro, por pero eso al nos final hay contratan a opciones. nosotros. Claro, eso es lo que te voy a decir, que hay opciones, entonces si a ti no te gusta, pues contrátalo, ¿no? O sea, igual que a los que Claro, no les gusta cocinar, van a un restaurante a comer y tú les das de comer, pues si a ti no te gusta toda esta parte de gestión, hazlo y que esas personas aumenten la rentabilidad de tu negocio, ¿no? claro, no, sí, sí, Mm, básico. Lo que pasa es que hasta que no se ven en ese hoyo, pues no claro, nos llaman, ese es el problema. De la misma forma claro. que, bueno, que Y el, y también, el... dime. No, perdón, que te he Ah, no, cortado. pues también te decía que ya no solo esos que están funcionando, también, por ejemplo, gente que va a abrir un local desde cero y nos llaman, pues, por ejemplo, cuando ya han negociado el contrato y el local, ¿no? Y claro, de Claro. repente, pues te encuentras con unas barbaridades de unos contratos totalmente abusivos o que han cogido un Mm, local cuya licencia no está en vigor y han pagado un traspaso por ello, o quieren un concepto, pues por ejemplo, el caso que te ponía de, por ejemplo, inversores venezolanos, ¿no? Quieren un concepto y han cogido un local que no es nada coherente con el concepto que ellos querían. mm. Que es cuando ya están como en el hoyo, cuando te llaman, que dices, joder, es que si me hubieses llamado una semana antes, De tener claro, es que es una parte muy gorda de la inversión además. sí, bueno, o sea, te diría casi de las más importantes. El local va a determinar muchísimas cosas de tu concepto, pero Claro, muchísimas. O sea, los horarios, las ventas, o sea, es importantísimo el local es una y pieza clave. Mm. es clave. Y luego incluso a nivel, bueno, pues burocrático de tema de licencias, que ya también te digo que es un auténtico infierno la regulación que hay en este país, en esta ciudad de Madrid especialmente.
También contamos con un arquitecto técnico especialista que lo que hace, yo cada vez que veo un local con un cliente, lo primero que hago es ir con el arquitecto técnico, hablar con la agencia de actividades, iClub, etcétera, y asegurarnos 100% de que todo está en orden y está en regla, porque es que no te imaginas la cantidad de casos de algunas inmobiliarias que venden locales o traspasan locales a clientes, a gente restaurador, sabiendo además que las cosas no están bien hechas y no Que están en no se orden. puede. Es tremendo. O sea, es muy complicado emprender, es muy complicado montar un restaurante. Yo creo que la gente no es consciente del todo de la dificultad, ¿no? Y de hecho, ¿cuál es el perfil del emprendedor hoy en día o este año? Porque me da la sensación también que está habiendo muchas aperturas tras el parón de la pandemia y tal. O sea, ahora mismo está Sí, esto un poco loco, ¿no? locura, no, Entonces, no, locura. que me confirmara si era cierta esta sensación, ¿no? Que Sí, tenía yo es, porque yo vivo en Madrid, entonces es verdad que a lo mejor es en las grandes ciudades, pero esta locura de emprendimiento y sobre todo en un sector que ha sufrido tanto, ¿y sí. cuál es el perfil del emprendedor? Pues, a ver, ahora sobre todo hay perfil de inversor, de grandes inversores, ¿no? Ujú. Ha habido un montón de grupos inversores pues, de México, de Venezuela, que han venido a Madrid y son grandes grupos que son los que están abriendo, bueno, pues locales muy grandes, Ujú. con mucha inversión en Madrid. Grupos también de Barcelona que se han venido a Madrid. Y luego, pues, inversores medianos, que es ese perfil que te comentaba, por ejemplo, de venezolanos que se han venido a España, algunos sí con experiencia en hostelería, que deciden emprender y Ujú. deciden abrir un local en Madrid. Madrid ahora mismo es verdad que bueno, los últimos años, con el tema de pandemia, el sector ha sido durísimo, pero dentro de lo que cabe se ha demostrado que si quieres invertir en España, en restauración, pues casi Madrid es el mejor sitio hoy en día. Tienes una seguridad jurídica que comparada con otras comunidades, bueno, pues te da esa estabilidad y a la hora de elegir los inversores eligen Madrid, pues precisamente por eso. Hay muchas aperturas, es una locura el tema de los locales, o sea, ahora mismo es muy complicado conseguir locales. Yo tengo Sí. inversores que me están pidiendo locales y la verdad es que hay algunos que están una semana en el mercado y desaparecen, ¿no? Entonces sí, hay un movimiento que está siendo una locura. De hecho, mira, el otro día estaba hablando con un proveedor que estaba haciendo un cambio de carta para un cliente y me comentaba los mayores proveedores de carne de Madrid y me comentaba que septiembre había sido su récord de facturación de siempre, histórico. Histórico, no, es que me Sí, lo han dicho ya varias personas y sí, alucinas, ¿no? Porque sí, dices, se sí. supone que la gente ahora está prudente y no, o sea, hay mucha actividad ahora mismo en la hostelería. Sí, 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 Mm. no, es brutal. También a raíz de lo que hablábamos al inicio de la conversación, de que, bueno, ese bar de toda la vida que lleva 30, 40 años, ahora se ve que tiene una competencia, claro, feroz, ¿no? Claro. Porque Mm. estos grupos, nuevos inversores que abren, no son restauradores, son inversores, son Exacto. empresarios. Mm. Llevan la gestión al milímetro de esos locales y al final están ofreciendo un ticket medio, una comida, un ambiente, un concepto muy bueno por un precio muy ajustado. Eh, Gracias entonces, a que hacen esa gestión, o sea, que es el efectivamente, mensaje importante a pasar, efectivamente, porque, claro, el sector va a cambiar mucho precisamente por este perfil de inversor, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que ponerse las pilas porque ellos van a poder competir en precios, en muchas más sí, cosas de manera mucho más efectiva, ¿no? Y ahí es donde sí, hay que decir, porque antes a lo mejor efectivamente competías a más igualdad y condiciones, ¿no? Entonces, o te pones las pilas o sí. efectivamente no vas a llegar. No, totalmente. O sea, Mm, no tienen nada que hacer. mm. Son muy eficientes a la hora de gestionar sus recursos. Incluso, bueno, pues estos grandes grupos que tienen unos volúmenes pues muy altos a la hora de negociar con proveedores, desde luego, Claro. hay una ventaja bastante grande. Luego, a la hora pues de digitalizar todos esos procesos, ¿no? De Ujú. organizar también los recursos humanos, la gestión de la administración, todo el back office. Igual es que ellos dedican una décima parte del tiempo que puede dedicar un hostelero tradicional que no ha implementado esa tecnología en la gestión, ¿no? O que no le ha dedicado ese tiempo, esa profesionalización de la gestión de su negocio. Entonces, sí, es una competencia voraz.
y muchos locales de ese tipo van a desaparecer, vamos, está claro. Ya, no, sí, desde luego, si no se ponen las pilas, lo tienen difícil. Mira, has mencionado también ahora todo el tema de digitalización, etcétera. A mí hay como varios, no sé si era en el podcast con Susana que lo hablamos, que hay varios barcos que están pasando, o trenes que están pasando ahora, que es la digitalización de los procesos, la sostenibilidad, la mejora de las condiciones laborales, la formación, la gestión empresarial y llegar a ser rentable. Entonces, todos estos, bueno, la gestión no es un barco, eso es un constante, ¿no? Pero de Sí. todos estos trenes que pasan, ¿cómo los están afrontando los restauradores y cómo los priorizarías tú? Pues a ver, yo diría que el tema de la digitalización es primordial, sin duda. No tampoco, digamos, cambiar todo de la noche a la mañana, ¿no? Porque también a todo el mundo se nos llena la boca con hay que digitalizar y los procesos y la tecnología, pero no todo el mundo puede afrontarlo, sobre todo de un día para otro, ¿no? Entonces, yo empezaría un poco con lo básico, que es una cosa que igual te parece muy obvia, pero no es tanto, que es tener un buen TPV en tu negocio, desde el cual, bueno, pues tú puedas sacar esos informes, que al final es que es una información tan valiosa que muchos restauradores ni la tienen, porque tienen TPVs totalmente obsoletos o no los maximizan, no los optimizan como deberían, y sacar esos informes que te da mucha información del cliente, de tus franjas horarias, de lo que se consume, de lo que no. Empezar Claro, por ya con ahí. eso tienes un gran paso hecho para el Excel. Enorme, no, Claro. enorme. O sea, ahí tienen una información que simplemente lo que tienen que hacer es utilizarla bien, ¿no? No hay más misterio. Eso sería, pues, una de las primeras cosas que yo haría, ¿no? Luego, evidentemente, todos aquellos negocios que se apoyen en takeaway y delivery, pues también integrar esos sistemas que juntan tu TPV con todos los agregadores y al final facilitan la gestión, la operativa del negocio y encima te dan una información súper valiosa. Eso también es bastante importante. Eso a nivel un poco, diríamos, como de front office, ¿no? Y luego, pues todos aquellos sistemas de back office que son fundamentales. Utilizar un programa pues que te ayude a pasarle bien información a tu gestoría, a hacer tu cuenta de resultados, a pedir todas las facturas. No te puedes imaginar la cantidad de clientes que tengo Que les faltan. que no piden las facturas o las pierden o no saben dónde están, que al final, oye, pues una factura es muy importante, ¿no? Te deduces el gasto para las sociedades y te deduces el IVA. Es Claro. muy importante. Entonces, Que se va dinero por ahí, claro. Es se da que... muchísimo dinero y al final es que hoy en día puedes, pues a algunos programas, pues es que imagínate pues un hold de turno, ¿no? Pero hay miles de eso, pues pongo un ejemplo, que no es tan caro y que te va a ayudar, pues es esa ayuda digital para profesionar un poco tu negocio, ¿no? O sea, yo empezaría un poquito por ahí, porque bueno, no todos los restaurantes o todos los locales están preparados pues para hacer el pago en mesa, por ejemplo, Claro. ¿no? O igual un grupo grande donde el cliente es una persona joven, pues sí, pero un bar de toda la vida, pues no le puedes decir que los clientes paguen con su móvil, porque la mitad de los clientes ni tendrá un smartphone, ¿sabes? Claro. Entonces, un poco con cuidado, ¿no? Que todo el mundo habla de esto como si fuese la panacea y vamos, y te fuese a hacer millonario y tampoco, lo que va a hacer es ayudarte a sobrevivir y a gestionar más el negocio. Entonces, un poco con cabeza, ¿no? No, totalmente. Y, por ejemplo, el tema del personal, porque también está muy como de tendencia, no sé si también porque están facturando tanto o cuáles son las razones, que tú las conocerás mejor, que no se encuentra personal. O sea, es una cosa que nos dicen mucho a nosotros también, ¿no? No Sí, encontramos personal. sí, Entonces, sí. no encontramos personal, ¿qué quiere decir? No encontramos personal formado, no encontramos personal que quiera aceptar las condiciones. Sí. ¿Qué quiere decir? A ver, un poco de todo, la verdad. Este tema, bueno, pues es un poco complicado, pero sí, a ver, es primero la alta demanda que hay, porque lo que te comentaba ahora, pues todas estas aperturas, estos nuevos inversores, grandes grupos y grandes locales y restaurantes, bueno, pues se llevan todo el local, ¿no? O sea, todo el personal, perdón. Por una parte, hay esa gran demanda y luego a nivel, de lo que son los candidatos, hombre, pues cada vez hay menos porque las condiciones, evidentemente, de hostelería son muy duras. La mayoría de sitios son turnos partidos. Obviamente la gente pues no quiere hacer turnos partidos. Falta también formación
Desde luego, mucha gente se piensa, bueno, pues eso, que yo me meto a hostelería, yo soy camarero y no es tan sencillo, ¿no? Sí que hace falta un mínimo de formación. Pero por otra parte, aquí hay un problema que yo creo que no se habla lo que se debería, y es que la gente se queja con razón, ¿no? Que, oye, son unos salarios pues muy bajos, que están ganando pues 1.100, 1.200, lo que sea, pero es que el problema aquí, que también es para el empresario y nadie lo ve, es que esos 1.200 que se está llevando ese camarero, por ejemplo, en realidad él está costando pues 1.800 o 1.900. Es lo que el empresario está pagando por él. ¿Qué pasa? Que los impuestos son tan altos, tan altos, esas cargas sociales, que hay una distorsión ahí entre lo que está generando esa productividad del empleado, que roza los 2.000 euros, y lo que se está llevando, ¿no? Entonces, aquí se acusa mucho al empresario de que paga mal y demás, pero yo invito a cualquiera de esas personas que un día haga las cuentas, que intente ofrecer horarios seguidos y que intente pagar, o sea, que reciba el empleado 2.000 más luego pagar todos esos costes sociales que supone pagar un empleado 2.000 euros, ¿no? Le invito a que haga las cuentas porque es que es prácticamente imposible. Entonces, yo creo que aquí hay esa distorsión, como te comentaba, y la culpa son esos impuestos tan altos que hay, que lo que hace es que no sea realmente lo que se esté pagando al trabajador, que en realidad está ganando muchísimo más dinero, pero no lo está recibiendo, ¿no? Pero no lo está, claro, efectivamente, y a lo mejor lo que dices tú, o sea, no sé si es una barbaridad lo que digo, lo que voy a decir, pero a lo mejor se puede adecuar estas cargas sociales en función de lo que decías tú, en función del retorno que tiene cada uno de los trabajadores, porque claro, no es lo mismo una dirección o sea, un directivo en una oficina en tal que aquí, ¿no? O sea, es que tienes que llenar muchas mesas, lo que decías tú, un martes, un miércoles, a mediodía, todos los días, las cenas, para poder hacer caja y que ese empresario pueda soportar esos salarios, ¿no? Efectivamente. O sea, claro, tú estás contratando a una persona que está generando o debería generar 2.000 euros, porque eso es lo que tú estás pagando por él. Y al final ahí le estás dando 1.200. Entonces, esa distorsión hace que se complique muchísimo el mercado laboral y con razón, ¿no? Pero también tienen razón esos trabajadores. Tienen toda razón, ¿no? En plan, oye, estoy aquí trabajando pues más de 40 horas semanales, porque seamos francos, al final siempre suelen ser más de 40 horas semanales, en turno partido, fines de semana, festivos, y estoy recibiendo 1.200. Entonces, de hecho, o sea, te voy a contar una anécdota que yo muchas veces cuando me siento con los empleados, ¿no? A explicarles pues su nómina a fin de mes, etcétera, a veces les explico realmente lo que están ganando y lo que el empresario está pagando por él, y mucha gente no es consciente, ¿no? Entonces, pues lo que te decía, aquí se señala mucho el empresario, cuando en realidad aquí quien se está llevando todo el pastel es el Estado. Entonces yo se lo explico y digo, mira, es que tú en realidad estás ganando muchísimo más. Y es un tema del que nadie habla, porque no, pues es culpa de los trabajadores que son unos vagos y no aparecen a trabajar, no es culpa de los empresarios que son unos avariciosos. Y no, o sea, en mi opinión no es así, ¿sabes? Claro, no, desde luego. Y luego que también estamos un poco, y lo hablábamos el otro día en otro podcast que grabamos con Patricia Mateo, y es que los precios que tenemos aquí en España también son muy bajos. Es decir, el precio del ticket medio, ¿no? De en general, porque hay mucho low cost, es decir, pero incluso por una estrella Michelin pagas mucho menos que en otro país europeo, y ni te cuento ni en Estados Unidos, ¿no? Y claro, todo va acorde al nivel de vida que tenemos, al salario medio que tenemos en España, etcétera, pero en algún momento, es que no sé si este problema lo tienen también en otros países, porque si al final más o menos todos cobramos en función de lo que o sea, pagamos las cosas, en función de lo que ganamos, deberíamos tener el mismo problema en todos los países, y no sé si es así, lo desconozco. A ver, en ese aspecto, a nivel laboral, yo digo que otros países tienen un mercado laboral mucho más flexible que el nuestro, ¿vale? Que eso facilita mucho las cosas. Luego, sí, es verdad lo de las estrellas Michelin, es verdad lo de los precios, pero bueno, por una parte estamos en un país que tiene muchísima tradición de hostelería y restauración. Eso significa que somos muy competitivos. O sea, que hay un bar que te puede ofrecer una caña y una tapa gratis
porque le sale los números, porque lo ha hecho siempre y porque ha llegado a ese punto en que puede hacerlo. Es un sector muy profesional donde hay muchísima, muchísima competencia. Cuanta más competencia haya, lógicamente, pues más van a bajar los precios. Y eso es distinto a muchos países, porque España es uno de los países con más restaurantes y bares por habitantes del mundo. Sí. Eso por un lado, o sea, eso es economía básica, ¿no? Oferta y demanda. Y luego, efectivamente, bueno, pues que el nivel de vida que hay en España y los precios no son los mismos que los de Londres, los de Nueva York. Entonces, comparar esos precios de hostelería con esos países a mí me parece un pelín simplista. O sea, hay muchos factores detrás, no solo Hombre, salimos esos. mucho más también, es decir, que a lo mejor en otros países, pues lo que salen ellos en un mes, salimos, Claro. claro, Claro, que es una cosa excepcional, pero que aquí que ir a un bar es una cosa de todos los días. O de sea, todos los días. tú vas 2, 3, incluso 4 veces a la semana a un bar, ya no a un restaurante a comer, pero a un bar a tomarte un Sí. café, un té, o sea, es el pan de cada día. No puedes permitirte pagar, no sé, 30 euros por un café y una galleta si vas a ir 5 veces a la semana, ¿no? Claro. Es otro tipo de sector, otra idiosincrasia, otra sociedad, entonces yo creo que influyen demasiados factores. No sé cómo ponderarlos para hacer una Claro, valoración de si claro, es que deberían subir los precios o no, pero creo que hay muchas más cosas detrás. sí, no, es mucho más complejo, evidentemente, Mm, pero es algo que hay que solucionar también de manera urgente, ¿no? Estas condiciones, porque si se quedan sin personal, sí, a mí lo que me da miedo es que precisamente pase lo que parece que estábamos consiguiendo, que es pues que entre en el sector gente, pues esto es información, lo que hemos dicho antes, porque son los únicos que van a querer estos trabajos y venga, sí, pues tú para adentro, para adentro, para adentro y desprofesionalizas también el sector, ¿no? Que era lo que se estaba intentando conseguir. sí, 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 no, Es totalmente de complicado, acuerdo. es muy Sí. complicado. Oye, no sé si vosotros monitorizáis de alguna manera tendencias a nivel internacional o que sepáis cosas que puedan venir aquí y que puedan llegar a implantarse en España. Pues sí, o sea, de hecho nosotros, bueno, tenemos varias casas de estudios y demás, y bueno, de grandes proveedores que nos suelen mandar sus estudios para echarles un vistazo, ir viendo qué es lo que se mueve en otras partes del mundo. Y yo te diría que a nivel de tendencias, lo bueno que tenemos es que como somos de España y vamos un pelín por detrás, obviamente pues con ciudades como por ejemplo Nueva York o Londres a la cabeza, es tan fácil saber qué es lo que va a llegar como ver lo que está funcionando hoy en Allí. día en esas ciudades, ¿no? Que vendrá aquí pues dentro de 1 o 2 años, cada vez más corto ese periodo de adaptación, ¿no? Entonces, a nivel de tendencias, yo creo que hay como dos claras, ¿no? Por un lado, todo el tema de la comida un poco no fast food, sino, o sea, ese término de fast food, pero con una comida un poquito más de calidad. El fast Eh, good, ¿no? Que inventó sí, Ferran. justo. Sí. O sea, es bastante obvio que, bueno, al final, hoy en día lo que entendemos en España, esas comidas de 1 a 2 horas de lunes a viernes, ¿no? En medio de la jornada laboral, pues irán desapareciendo. Lo lógico es que al final, pues tengamos un poco más la vida, pues que tienen en Londres o Nueva York, que por ejemplo comen en la calle o comen un Sí. sándwich. Entonces, todo ese tipo de consumo entre semana de cosas rápidas pero saludables, creo que va a aumentar muchísimo. Y es un poco también la tendencia que también están viendo nuestros clientes y cada vez nos piden más proyectos de ese tipo. Eso por un lado. Y luego, pues todo esto a raíz de lo que acabamos de comentar, del tema de personal y esta dificultad que hay, porque a día de hoy, o sea, el mayor coste, la mayor partida Claro, de gasto de un restaurante es el personal, ¿no? es Pues la todos plantilla. esos conceptos, sí, que puedan prescindir de cuanto más personal, o sea, es así, pues mejor. Entonces, pues un poco hacia, ¿sabes? Los kioscos que han montado McDonald's, ¿no? Que tú Ujú, entras y directamente una ujú. pantalla lo pides, no interactúas con nadie, ¿no? Pues nosotros lo que pensamos es que cada vez va a ir más por ahí, ¿no? O sea, todos Ujú, esos conceptos en los que puedas prescindir, pues, de personal, ujú. básicamente. Que a veces da pena, ¿no? Precisamente por esto, somos un país tan gastronómico, ¿no? Y que Sí, culturalmente nos gusta tanto atención al cliente, el servicio y tal, pero sí, inevitablemente tendrá que llegar de alguna manera para aligerar costes y lo dices tú, o sea, que es que si no, no... Y para poder dar un mejor servicio por otro lado,
porque al final, ¿no? Si te rebajas por un lado esos Claro, costes es para claro. O sea, poder invertirlo y hacer mejor otras partidas, ¿no? Que es lo totalmente, o sea, interesante. si tú estás gastándote pues un 40% de tus gastos, o sea, supone el 40% del personal, pues al final es que en materia prima pues no te podrás gastar más de un 20% o sea, con el coste de calidad que eso supone, ¿no? Al final los Ujú, números son los números. También se claro, une, pues hoy en día, pues imagínate el coste de la electricidad, ¿no? Que yo tengo clientes que han pasado de pagar una factura pues de 300 al mes a estar pagando 700. Es que es madre una mía, barbaridad. es una barbaridad. Ujú. Claro, claro, ¿Quién, claro. quién aguanta todo esto? No, no, y yo también me refería incluso al personal, es decir, que si puedes prescindir de ciertas personas para que el resto del equipo esté mejor y con Claro, mejores condiciones, pues oye, claro, bienvenido sea. Mm, claro, claro, no, no, totalmente. O sea, por ejemplo, lo del salario mínimo, que es una ley que afecta muchísimo a la hostelería, ¿no? Porque al claro. final, pues la mayoría de empleados, pues cobran, desgraciadamente, el salario mínimo. Entonces, cuando tú estás subiendo el salario mínimo, lo que pasa no es que coges y todos tus empleados ahora cobran el salario mínimo, o sea, porque ya no te lo puedes permitir. Lo que va a pasar Mm, es que despidas a uno o dos y el resto de empleados que se quedan, pues va a cobrar ese salario mínimo, ¿no? mm, Pero sí, evidentemente eso es que supone menos personal. Entonces, mm. ir hacia un concepto en el que se pueda sustituir al personal todo lo que se pueda. Ujú. Y me imagino que nosotros también en España, pues con todo lo que supone para nosotros la hostelería, hemos sido también creadores de alguna tendencia, ¿no? Exportable. Pues mira, yo te diría que el de las tapas. Sí, ¿no? Mm, Además, cada vez más. De hecho, hay un par de restaurantes en Nueva York con conceptos españoles que abrieron justo antes de la mm, pandemia, eh, que le han dado mucho juego a ese tema de las tapas, que es una cosa que todos los extranjeros conocen. Es verdad que no del todo bien, no entienden muy bien el concepto cuando llegan a mm, España, porque claro, una tapa puede ser pues desde la gratis de unos cacahuetes con una cerveza a mm, un pincho de tortilla, ¿no? ujú. Y pues yo te diría que sí, que el tema de las tapas que es una cosa que me lo dice pues mucha gente de fuera, ¿no? Hmm. Fíjate, sí, pues esto, al que se quiera ir fuera, que, que apunte sobre estas tendencias. Oye, y vamos a ir terminando y sí que me gustaría que tú me dijeras, aunque ya hemos hablado, ya me puedo imaginar, pero es una pregunta que hacemos a todos los invitados que vienen y es que ¿cómo te gustaría a Victoria, que fuera el sector dentro de 10 años? O sea, cómo, si lo pudieras escribir tú, ¿no? El futuro. ¿Cómo me gustaría que fuese? Pues a ver, yo creo que hoy en día tenemos un sector, o sea, el sector es maravilloso en España, pues sí, también lo que comentábamos ahora, que tenemos unos precios en los cuales podemos comer en estrellas Michelin, en bares de barrio, unos menús del día que son fabulosos. Entonces, en ese aspecto, yo creo que no cambiaría nada. A mí me parece una maravilla, me encanta recorrer España de punta a punta yendo a todo tipo de restaurantes y Mm. no creo que le falte nada, sinceramente. Me gustaría, pero creo que no va a ser posible que, digamos, esta invasión un poco de la comida rápida, no fast food, sino la rápida, Mm, fuese un poquito más lenta, aunque creo que eso no va a pasar. mm, Eh, y luego a nivel un poco, pues desde el otro lado, el que estoy yo, pues lo que me gustaría es un poco más de facilidades para el sector, ¿no? mm. Ese rollo de legislación, de impuestos, de regulaciones, un poco más de facilidades, porque es que emprender en este sector es que se te quita la Es vida, a complicado. veces se te quita las ganas, la vida y de todo. Entonces, no Mm, estoy diciendo que den ayudas ni subvenciones, ni mucho menos, o sea, sino quitar trabas. O sea, yo creo que eso es exacto. lo que me gustaría ver, la verdad, en el sector. No, no es buen. Sí, al final es esto, ¿no? Que no se trata de recibir dinero por nada, sino que sea fácil. O sea, que el Sí, camino, que ya de por sí luego va a ser complicado, pues que sea efectivamente, que más no te fácil. pongan tantas trabas. Ujú. Oye, ¿a quién te gustaría escuchar en el podcast a ti? Recomiéndanos Pues a un buen invitado. Pues mira, yo te voy a recomendar a David Ramos, que es el dueño de Climer, que Climer es una Ah, lo empresa conozco, sí. de... ¿Le conoces? Vale. Sí, sí, sí. Bueno, cuenta, Nace cuenta quién es. de hostelería, que me parece súper interesante, porque es que además lleva clientes en toda España de Sí. todo tipo Mm, y, y me parece súper interesante lo que hace y me encantaría que nos diese un poco de vista, o su punto de vista de lo que ve del sector, porque creo que nadie mejor que él conoce el sector,
lo que se demanda, lo que está abriendo y cómo y por dónde se mueve, ¿no? Sí, además es que tienen un catálogo súper extenso, un servicio Sí, buenísimo, sí, yo he trabajado con él y me encanta. Pues mira, no lo había pensado, pero mira, le voy a llamar, a ver si se anima. Venga, pues nada, les saludos de mi parte. Súper. Pues Victoria, hemos ido muy rápido, o sea, podría estar hablando contigo una hora más, Claro, es que se me ha pasado rapidísimo. A mí también, pero porque creo que es un tema que a mí también me apasiona, porque también veo ahí cuando tienes te gusta tanto este sector como a mí, como a ti, y sabes como eso lo que les falta, y dices, lo que dices tú, ¿no? Si a veces son cosas de sentido común, por favor, y a mí es algo que me enciende, ¿no? Que digo, ay, venga, y podría estar hablando de esto mucho más tiempo. Pero vamos, has explicado muy bien todas las cosas, has repasado los problemas principales y espero que este podcast sirva a mucha gente para darse cuenta antes de lo que necesita y acuda a gente como vosotros. Ojalá, a ver. Pues mil gracias por invitarnos, Lorena. Nada, hasta pronto, Victoria. Adiós. Si te ha gustado esta charla, no te pierdas ningún episodio del podcast y suscríbete. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Sculinari. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.